adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti.
hijos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y bondad, anunciaremos al mundo de su amor y bondad. Muy buenas tardes a todos los hermanos de la iglesia, bienvenidos a este estudio bíblico que estamos realizando todos los domingos en las tardes, en ese culto de las tardes, en este tiempo de la pandemia. Estamos llevando alternativamente el estudio de Apocalipsis, ya encontrándonos casi al final del capítulo 20, donde se está hablando del milenio, y también alternativamente y alternadamente, nuestro hermano Jesús está llevando el estudio sobre el libro de Josué. Quedamos en poder hacer una respuesta a esta pregunta, y es, ¿qué es el milenio? Habíamos hecho una introducción, habíamos hablado de qué ocurrió allí, pero hoy en la tarde vamos a apoyarnos también en un pasaje del Antiguo Testamento, realmente los capítulos 24, 25, 26, 27, es decir, del 24 hasta el 27, 4 capítulos del profeta Isaías lo llaman, incluso en nuestra Biblia de estudio, la Reina Valera 1995, lo llaman el pequeño Apocalipsis. La pregunta, ¿viviremos en el milenio? ¿Quiénes vivirán en el milenio? Incluso actualmente han salido 3 posturas acerca de ¿estamos viviendo en el milenio o es un evento futuro? Entonces de ahí viene lo que se llama el premilenio, el amilenio y el postmilenio. La lectura que vamos a tener en esta tarde pues no está centrada en los 4 capítulos, evidentemente, pero tienen que ver con estos 4 capítulos del profeta Isaías. Vamos a abrir nuestras Biblias, como está puesto aquí en la pantalla, en el libro del profeta Isaías. Hacemos una búsqueda de ello. Después del libro de los Salmos, por ahí a mitad de la Biblia, el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés, pues empiezan los libros proféticos. Y aquí nos encontramos con el primer gran libro de ellos del Antiguo Testamento, el profeta Isaías, y vamos a ubicarnos en el capítulo 25. Voy a leer en esta tarde la nueva versión internacional. La nueva versión internacional lo llama Un canto de alabanza al Señor. La nueva traducción viviente lo subtitula Alabanza por el juicio y la salvación. Y en la Biblia Reina Valera 1995 lo titula Cántico de alabanza por el favor de Jehová. Vamos a hacer lectura en esta tarde entonces de la nueva versión internacional, dice así, y vamos a leerlo desde el versículo 1 hasta el versículo 9 exactamente. Dice así la palabra del Señor. Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas desde tiempos antiguos. Tus planes son fieles y seguros. Has convertido la ciudad en un montón de escombros, la ciudad fortificada en una ruina. Ya no es ciudad la ciudadela de extranjeros, nunca más volverá a ser reconstruida. Por eso te glorifica un pueblo poderoso, te teme la ciudad de las naciones crueles, porque tú has sido en su angustia
un baluarte para el desvalido, un refugio para el necesitado, un resguardo contra la tormenta, una sombra contra el calor. En cambio, el aliento de los crueles es como una tormenta contra un muro, como el calor en el desierto. Tú aplacas el tumulto de los extranjeros, como se aplaca el calor bajo la sombra de una nube, y ahogas la alaraca de los tiranos. Sobre este monte el Señor Todopoderoso preparará para todos los pueblos un banquete de manjares especiales, un banquete de vinos añejos, de manjares especiales y de selectos vinos añejos. Sobre este monte rasgará el velo que cubre a todos los pueblos, el manto que envuelve a todas las naciones. Devorará a la muerte para siempre. El Señor omnipotente enjugará las lágrimas de todo rostro y quitará de toda la tierra el oprobio de su pueblo. El Señor mismo lo ha dicho. En aquel día se dirá, sí, este es nuestro Dios. En Él confiamos y Él nos salvó. Este es el Señor, en Él hemos confiado. Regocijémonos y alegrémonos en su salvación. Amén. Padre Celestial, inclinado nuestro rostro a ti, Señor, te queremos dar gracias en esta tarde, Señor, por permitirnos poder, Señor, no solamente congregarnos por amor a tu nombre, así sea por medio de estos medios telemáticos, a través del culto grabado y transmitido por el canal de YouTube de nuestra iglesia, sino también de poder, Señor, en este medio, abrir tu palabra y continuar con el estudio bíblico, Señor, la exposición de tu palabra, la predicación de ella, la enseñanza de ella, Señor, porque creemos, Señor, que tu palabra es consuelo, es esperanza, es salvación, oh Dios nuestro. Y también, Señor, es edificación para tu pueblo y es de testimonio para el mundo. Y tu palabra, Señor, nos habla de un problema que tenemos, Señor, contigo, por el cual fuimos separados y nos causó la muerte. Pero asimismo tu palabra nos enseña que tú eres fiel, eres justo y eres bueno. Y cambiarás todo, la maldad no tendrá una duración eterna. Será confinada en un lugar que se llama el infierno, donde irán todos aquellos que son los enemigos de Dios. Pero tú, Señor, salvarás a todo aquel, Señor, que en ti ha confiado. Y como dice este versículo final del capítulo 25 del profeta Isaías, gracias queremos decirte desde ya, porque desde hoy, Señor, creemos y todo lo de la fe, y especialmente, Señor, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, por la cual, Señor, tú diste tu sangre preciosa y la compraste a ese precio, pero asimismo, Señor, has salvado a todos aquellos desde antes, Señor, que tú llamaste, que son los santos del Antiguo Testamento, porque con ellos y con la iglesia queremos seguir declarando y anunciar al mundo que tú eres nuestro Dios, que en ti confiamos, que tú nos has salvado y que esta salvación solamente procede del Cordero de Dios, el sacrificio perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra allí que este es el Señor y tú, Señor Jesús, eres el Señor. Y en ti, Señor, hemos confiado porque te hemos conocido. Tú eres la imagen visible del Dios invisible y queremos, por lo tanto, alabarte con todo nuestro corazón, como dice tu palabra, regocijarnos y alegrarnos, pero en tu salvación, Señor. Nos has dado vida eterna y en esta vida también nos has dado vida y vida en abundancia. Así pasemos lo que estemos pasando, pero gracias porque podemos contar con un Dios maravilloso que es nuestro Salvador y nuestro Señor, el Señor Jesucristo. Gracias por este pasaje precioso, hermoso, que se complementa, Señor, con lo que está escrito en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, versículos del 1 al 10, y que nos hablan del tiempo del milenio. Un tiempo que nosotros viviremos, pero ya en cuerpos gloriosos, transformados, porque creemos primeramente, Señor, que tú antes de ese tiempo, Señor, arrebatarás tu iglesia, Señor, y te casarás con ella, y vendrás con ella como su esposo y nosotros tu esposa. Pero vendremos, Señor, a reinar porque tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, y caería rendido ante ti. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Sin querer nada más que escucharte hablar. Pues muy bien, mis hermanos. El último tiempo de tribulación, como veníamos enseñando y predicando, no solamente en el culto de la tarde, sino también en algunas ocasiones en el culto de la mañana, he llamado el día del Señor, y ocurre antes del milenio, como dice la Biblia. Nosotros creemos que la iglesia será arrebatada antes de este día de juicio, y nos basamos, entre otros pasajes, uno de ellos que se está predicando en las cartas del apóstol Pablo, especialmente en los capítulos 4 y 5 de la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Luego, también se nos ha enseñado de esa forma, y así lo creemos, regresaremos junto con el Señor Jesús a esta tierra para reinar con Él en el milenio. Esto es fácil de entender, pero muy rechazado y muy dudoso, porque así somos nosotros, llenos de dudas. Pero realmente es lo que la palabra nos afirma. El milenio será para los seres humanos que hayan demostrado ser hijos de Dios durante la terrible gran tribulación del tiempo final. Nosotros como iglesia ya no estaremos en ese proceso, porque ya nosotros hemos pasado primeramente por el proceso de ser salvos en el tiempo de la gracia y en la era de la iglesia.
y vendremos con Él cuando ya hayan ocurrido los eventos que ya hemos narrado durante casi estos 19 capítulos del libro de Apocalipsis. Nosotros entonces nos encontraremos con esta cantidad de creyentes del tiempo de la gran tribulación, ¿sí? Es decir, los que creyeron en la etapa anterior al milenio. Recuerden que ocurrido todo esto, pues se instala, por así decirlo, el milenio en el capítulo 20. También en esa época, la palabra dice que nacerán personas en la tierra, pues habla de pueblos, de naciones, y habrá muchas de ellas que no entreguen sus vidas a Dios, como lo vemos en lo que hemos leído en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis. En el milenio, como ahora, cada hombre será libre de tomar su decisión por Cristo o en contra de Él. ¿Vale? Y ahí ocurre igualmente parecido a lo que se llama en el tiempo de decidir, como en los tiempos actuales y como ha ocurrido siempre, o es con Dios o es sin Dios. Y aunque cueste comprenderlo, incluso en ese reino de paz, en el cual, como hemos leído, no habrá falta de nada. Es decir, todo será casi que perfecto. Y decimos no porque Dios sea imperfecto, ni porque el Rey de Reyes que está gobernando, ni porque el pueblo que Él trae, que es la iglesia y también los santos del Antiguo Testamento, no seamos ya perfectos porque tendremos cuerpo glorificado, sino por la humanidad que habita en el tiempo del milenio, porque habrá muchos incrédulos, aun cuando ya el sistema de este mundo ha sido totalmente derribado, la tierra casi que en su, yo diría 99% ha sido transformada, y lo que se llama el gran enemigo de nuestro Dios, incluso con su trinidad satánica y todo su ejército celestial, dos de ellos ya están en el infierno, que son el anticristo y el falso profeta. El diablo ha sido atado y su ejército de demonios, los ángeles caídos, están en unas prisiones encarcelados, como dice allí la palabra, y como también lo cuenta los capítulos del 24 al 27 del libro de Apocalipsis, ¿vale? Entonces, en ese reino de paz, en el cual no habrá falta de nada, algunos y muchos se apartarán de Dios y se dejarán seducir por Satanás, como nos dice en Apocalipsis, versículo 8 del capítulo 20. Cuando textualmente lo leo, dice allí saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, como lo leíamos. Cabe destacar cómo este versículo nos muestra que el bienestar de ninguna manera es garantía de gratitud, contentamiento y confianza en Dios. Así es la naturaleza caída del ser humano. El único ser humano que vivió, digámoslo así, la perfección y cayó, pues fue el primer hombre y la primera mujer. La fe en Jesucristo siempre es un asunto de corazón, ¿vale? No es por religión, es un asunto de corazón. Y no es una cuestión de bienestar físico, porque aún teniendo todo, como se demuestra en el tiempo del milenio, y aún viendo los tiempos de paz, entre comillas, que puede o pudo haber tenido la humanidad, la tierra, durante los tiempos anteriores, el ser humano es desagradecido con Dios y contra Dios. El milenio llegará inmediatamente después de la mayor catástrofe que jamás haya venido sobre esta tierra, que fue lo que contamos sobre la gran tribulación en los capítulos anteriores de este estudio. Exceptuando el diluvio, que está narrado en el libro de los Orígenes, Génesis, terminará entonces con la destrucción definitiva de Satanás y de toda rebelión contra Dios. El fin del milenio, que son 1000 años, es decir, el milenio tiene un inicio. Pues empieza el milenio, transcurre el milenio. ¿Cuánto tiempo transcurre? Pues 1000 años, y 1000 años humanamente literales. Y el fin del milenio, es decir, año 999, de 365 días antes de la última hora del milenio, pues ese será el fin del milenio, incluso el fin del planeta Tierra, tal como lo conocemos actualmente, más las transformaciones que sufre
en lo que se llama la gran tribulación, porque luego vendrá dentro de lo que se llama el mismo, la misma creación en el sentido de la maqueta, porque no va a destruir la tierra, pero sí la va a transformar. Tendremos cielo nuevo, tierra nueva, habitando con una humanidad nueva. Luego, entonces, ahí en esos versículos que narra el capítulo 20 de Apocalipsis, vendrá el juicio final, es decir, cuando termine el milenio, ¿verdad? Y ahí en ese juicio final, sobre el diablo, sobre sus ángeles caídos, y también sobre todas las personas que no hayan sido salvas, incluso levantando a todas aquellas, es lo que se llama la segunda resurrección. Luego hablamos un poquito de esto, es decir, porque se resucitarán también a los incrédulos de todos los tiempos, es decir, las personas que no hayan sido salvas. Cada día puedo ver en sus ojos el sufrir, gente llena de dolor y sin rumbo aquí. Era angustia, soledad, llenas de temor, risas esconde su aflicción. Cristo solo ve. Tienen que saber del amor de Dios en las pruebas y el temor, refugio tienen que saber del amor de Dios, que en él hay salvación. Tienen que saber. Él nos ama a brillar en un mundo de confusión. Nada igual a él llevar. Mira quien perdido está. Por su amor podremos ver que sufriendo está. Ellos tienen que oír, debemos compartir. Tienen que saber del amor de Dios en las pruebas y el temor, y el refugio dar. Tienen que saber del amor de Dios. Debemos proclamar y nuestras vidas dar. Tienen que Después de eso vendrá un cielo completamente nuevo y también una tierra nueva, como podemos leer en los capítulos 20 y 21 de Apocalipsis, que
Ya para la parte final de este estudio, estamos casi a terminarlo, capítulo 21 y 22 nos quedaría, pero hoy nos vamos a centrar en responder esta pregunta. ¿Viviremos en el milenio? ¿Es el milenio un evento futuro? ¿O es ya el milenio como los amilenialistas creen, es decir, sin milenio, que ya el milenio se está viviendo? Creemos, los que creemos en los hechos del premilenio, es decir, la iglesia arrebatada antes del milenio, todas las cosas que ocurren en lo que se llama el tiempo de la gran tribulación, esto ocurre antes del milenio, ¿vale? Creemos que el reino de paz durará literalmente 1000 años. Creemos en un gobierno del Señor Jesucristo en esta tierra durante 1000 años. Y lo más hermoso de todo es que también nosotros, como amados hijos, seremos coherederos de su poder y reinado. Entonces, hacia nosotros como creyentes, hacia la iglesia del Señor, ¿viviremos en el milenio? La respuesta es un sí contundente. Seremos sus siervos agradecidos y al mismo tiempo sus fieles corregentes, es decir, seremos reyes y sacerdotes, tendremos, porque Él no lo ha delegado, una participación de gobierno, seremos activos, y porque seremos perfectos, y no lo quiero entrecomillar, seremos perfectos, porque Él nos ha salvado primeramente, nos ha transformado y nos ha resucitado, lo que se llama la primera resurrección, que es para vida, porque hemos creído en el Señor Jesucristo. Entonces, cuando recién el Hijo de Dios empiece a gobernar, comenzará un reino verdaderamente allí en el tiempo del milenio, justo, ¿vale? En esta tierra donde habrá paz, habrá bienestar, porque reinará el amor y no el odio. De esta manera el milenio será como la antesala al nuevo cielo y a la nueva tierra. Algunos incluso llegan a plantear, ¿habrá muerte en el milenio? Pues realmente, literalmente no lo dice. Pero creemos que si el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el Rey de la vida, estará reinando, posiblemente, y aquí se beneficiará esta humanidad del milenio, posiblemente no mueran durante este tiempo, posiblemente puedan vivir 1000 años, ¿vale? Posiblemente, unos nacerán por allá en el siglo 500 del tiempo del milenio, pues cuando sea el juicio final, y si no han creído en Cristo, pues tendrán 500 años o 200 años. Casi que hasta el último día podrán haber nacimientos, porque habrá vida. Pero muerte, aun cuando en esto no podemos hacer una afirmación categórica y contundente, puede que siga habiendo muerte, ¿por qué no? Dios es soberano y Él tiene todo totalmente establecido. Lo que sí será es el cumplimiento de las promesas que hablan de un reinado eterno en la tierra, como vemos en Lucas, capítulo 1, que ahora incluso es uno de los versículos que nosotros ponemos en un buen regalo de Navidad. Lucas 1, versículos del 31 al 33, recordando también la forma en que Isaías presenta al Salvador nuestro en los tiempos de la Navidad. Dice, llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Esto está en el Evangelio de Lucas, pasajes que solemos usar mucho para los tiempos de Navidad que ya se acerca ahora, en este año 2020 y en este tiempo de pandemia. Recuerde que si este culto se está viendo de esta forma, es porque nosotros estamos viviendo un tiempo que se llama tiempo de pandemia, un virus que se llama coronavirus y que ha revolucionado todo el mundo y que ha cambiado la forma de vivir en este tiempo. ¿Cuánto más el tiempo de la gran tribulación? Será la última etapa antes del gran juicio final, el fin del milenio, ¿vale? Y una muestra de lo que la tierra llegará a ser, pues tanto el Israel salvo como la humanidad salva ya han aceptado a Jesucristo. No todo Israel creerá y no toda la humanidad creerá, ¿vale? Y hemos aceptado entonces el gobierno también de nuestro Señor Jesucristo, es decir, como Señor y como Salvador. Por lo tanto, creemos que después de su regreso, Jesús establecerá un reino de Dios de 1000 años en la tierra, ¿vale? Sin embargo, hay cristianos que piensan que milenio es tan solo un nombre simbólico para la era de la iglesia, ¿vale? Intentamos a la luz de la palabra
ver la visión correcta y el porqué del milenio, ¿vale? Es verdad que literalmente Apocalipsis 20 del 1 al 6 es el único pasaje en la Biblia que habla de un reino de 1000 años. Esto, sin embargo, no significa que no haya otros textos que hablen de un gobierno terrenal de Dios, por ejemplo, este que estamos planteando hoy, y no porque yo lo esté planteando, sino porque así está en el estudio. Los que han estudiado la Biblia de una manera entregada en el Señor nos han podido demostrar a través del estudio bíblico y a través de la enseñanza de la palabra que esto es realmente entendible en la enseñanza de la palabra y aceptable, ¿vale? Hay textos, especialmente hay un textos es así, y lo puedo leer literalmente de la Biblia de estudio, que los capítulos 24 hasta el 27 del profeta Isaías forman el así llamado pequeño Apocalipsis, ¿vale? Recuerda que el libro de Apocalipsis tiene 22 capítulos. Y del profeta Isaías, estos pasajes del 24 al 27 son parte de los textos más importantes acerca de este tema. También habla en algunos versículos allí del milenio, pero se encarga de hablar mucho de todo lo que ocurre en el libro de Apocalipsis en este pasaje, ¿vale? Describen, por lo tanto, los acontecimientos de la última gran tribulación en la tierra. Por ejemplo, al inicio del capítulo 24 del profeta Isaías, en el versículo 1, dice, he aquí que Jehová vacía la tierra, vaciar es, ¿vale? Y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. La escritura está llena de detalles acerca de este tiempo de juicio en el cual el Señor juzgará a los hombres y su rebelión antes de regresar a la tierra. Ya hemos hecho un detallado estudio a través de los capítulos del libro de Apocalipsis, pues los invito a que también aquí, en este pasaje del profeta Isaías, podamos dar cómo la Biblia se complementa y cómo lo que es sombra en el antiguo, luego en el nuevo es luz y forman solo una unidad, porque es la única palabra de Dios que está en la Biblia, lo que llamamos la colección de libros y que nosotros aceptamos como la palabra de Dios y como nuestra única norma de vida, norma de que es la palabra que Dios nos habla a toda la humanidad y especialmente a los creyentes. Y sobre este tema, pues, está llena de detalles acerca de este tiempo de juicio en el cual el Señor juzgará a los hombres y su rebelión antes de regresar a la tierra. Luego habrá un juicio sobre el mundo invisible, sobre los enemigos de Israel en la tierra y sobre el diablo. Por ejemplo, el profeta Isaías en el capítulo 24, en los versículos del 21 al 22, dice textualmente así: acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados como se amontonan a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días, dice la palabra del Señor. La luna se avergonzará y el sol se confundirá. Los pasajes paralelos a esto que están en Apocalipsis nos dicen lo mismo. Ya lo hemos leído, ya lo hemos estudiado. Hoy lo volver a ubicar en el tiempo de la predicación y la enseñanza a través de los cultos en los domingos en la tarde, que nos están sirviendo como también escuela bíblica para los adultos, porque a raíz de esta pandemia, pues se han cambiado las formas de podernos congregar. Y ya todos sabemos lo que sabemos con respecto a cómo esto pues ha modificado nuestras costumbres, nuestra vida, nuestra forma también de vivir en Cristo, no en que hayamos cambiado nuestra manera, pero sí las formas. Distanciamiento, mascarillas, duraciones, no es lo mismo. Incluso hasta han estado cerradas las iglesias. Bien, la cuestión es que nos dicen lo mismo con respecto a que, pues el enemigo ahí está atado y está vencido, porque luego ya será lanzado en juicio, ya está condenado hace tiempo, ¿vale? Incluso también el ejército de los cielos serán castigadas también las naciones, y que finalmente el diablo que será atado y encarcelado. Y en Apocalipsis 20 lo habíamos visto ya cómo esto nos lo dice el Señor literalmente y exactamente. Y a partir de esto,
Muchos nos ayudan a interpretar que con Satanás también serán atados todos sus ángeles, es decir, todas las huestes que él se arrastró en lo que se llama la tercera parte del ejército celestial, ya que Isaías habla de encarcelados en plural, lo incluye aquí, ¿vale? Después de esto será establecido el gobierno del Mesías en la tierra. El Mesías es Cristo y el Cristo es Jesús. Jesús, Cristo. Jesús es el Señor. Y en el profeta Isaías, en el capítulo 24, en el versículo 23, dice textualmente así la palabra del Señor: la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Los siguientes capítulos de Isaías, 25, 26, 27, describen muchas otras señales del reino que sucederán en ese tiempo. Dice en el capítulo 25, y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos. ¿No recuerdan lo que leíamos en Apocalipsis 20 cuando hablaba de que habrá otra cena? La cena de Dios, está la cena de las bodas del Cordero, está la cena del Señor y también el banquete cuando las aves comen carne de capitanes, reyes poderosos. La cuestión es que el orden de los eventos que encontramos en el libro de Isaías es exactamente el mismo que el de Apocalipsis capítulo 19 y capítulo 20. ¿Cómo es ese orden? Pues primero, vendrá la gran tribulación. ¿Vale? Recuerden que el premilenio, ¿vale?, es que el Señor arrebata la iglesia. Los invito a los jueves al estudio bíblico que lleva nuestro hermano Elkin con respecto a estas cartas. Vale. Luego, el juicio sobre los reyes y líderes anticristianos. Y luego en Apocalipsis 20, la atadura de Satanás y finalmente el milenio. Este orden cronológico nos hace entender que el reino descrito en el Antiguo Testamento es el milenio del que se habla en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, que ya lo veíamos anteriormente. De hecho, y para nuestra sorpresa, el profeta Isaías menciona en el capítulo 24, versículo 22, lo siguiente. Dice así la palabra del Señor: un tiempo largo o de muchos días que corresponden exactamente al milenio. Dice textualmente: serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. Después de estos muchos días, que corresponden a 1000 años, el diablo y sus ángeles serán soltados y se producirá la última rebelión, ¿vale? Luego seguirá su castigo definitivo en el lago de fuego, que es el infierno. Realmente ahora no hay nadie en el infierno, ahora hay unas prisiones, ¿vale? Pero en el tiempo de la gran tribulación, cuando estábamos terminando el capítulo 19, vimos que el Señor, nuestro Dios, envía a las dos personas de la Trinidad satánica ya. O sea, para el inicio del capítulo 20 ya el anticristo y el falso profeta ya son los dos primeros habitantes del infierno. ¿Vale? Pues en esa parte, cuando es liberado Satanás, vemos que él sale a recoger ahí, y luego ocurre el juicio final para lanzar finalmente al diablo y a todos los que se quieren ir con el diablo. Hablamos de esta humanidad, ¿vale? Y las huestes que se levantaron con él a reunir a las naciones, es decir, la tercera parte de los demonios, la tercera parte del ejército celestial. Ahora, reconocemos que la victoria en la cruz y la obra perfecta, que es nuestro principio de adoración, recordada, que fue consumada allí en la cruz del Calvario, otorgan toda autoridad a nuestro Señor Jesucristo. Pues como dice en Efesios, vamos a leer Efesios capítulo 1, versículos 20 y 22, dice: sobre todo principado y autoridad y poder y señoría, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Está hablando ahí de la autoridad. Pero este pasaje también debe ser entendido en el contexto de todo el Nuevo Testamento, pues actualmente el gobierno del Señor se manifiesta espiritualmente en la vida del creyente. O
sea, ahora es una autoridad en espíritu y en verdad. No significa que Dios no tenga el control de esto, pero tenemos que reconocer que todo el Nuevo Testamento muestra que el enemigo de Dios no está atado. ¿Vale? Por eso no nos debemos confiar. ¿Vale? Según Efesios capítulo 2, versículo 2, dice que Él es el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y tú y yo como creyentes, como cristianos, somos hijos de obediencia, porque hemos nacido de nuevo. Pero esto no es la primera resurrección. Una cosa es nacer de nuevo y otra cosa es la resurrección de los muertos. Todavía el primogénito es el único, ¿vale? En Efesios capítulo 6, versículo 12 se completa esta visión profética y escritural diciendo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cámbiame, Espíritu Santo, lléname, purifícame con la sangre de Jesús. Quiero ser un vaso nuevo, ser moldeado por tus manos. Quiero que hagas en mi vida tu voluntad. Ven, Espíritu Santo, ven, controla mi vida. Ven, Espíritu Santo, llena mi alma de ti. Cámbiame, Espíritu Santo, lléname, purifícame con la sangre de Jesús. Quiero ser un vaso nuevo, ser moldeado por tus manos. Quiero que hagas en mi vida tu voluntad. Ven, Espíritu Santo, ven, controla mi vida. Ven, Espíritu Santo, llena mi alma de ti. Y según Primera de Juan, capítulo 5, versículos 19, sabemos que el mundo entero está bajo el maligno. Recordemos también cómo Pedro, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, versículo 8, nos advierte, diciendo, vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Son pasajes que conocemos muy bien y que los recordamos acerca del peligro, ¿vale? Y también en 2 de Corintios, capítulo 11, verso 14, dice, y el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Es verdad que la Biblia les dice a los creyentes que el diablo huirá de ellos si le resisten, como dice la carta de Santiago en capítulo 4, versículo 7. Pero esto justamente muestra, ¿vale?, que el diablo no está atado, ¿vale? No es una muestra para desesperanza, es decir, oh, estamos perdidos, no. Es para mostrarnos la realidad que vivimos y que todo tiene su tiempo, ¿vale? Si el diablo estuviera atado, si fuera así, no podría acercarse a los creyentes. Y él se acerca y lanza dardos y seduce y sigue tentando y hace daño y nos engaña y se infiltra y todavía está robando, matando, destruyendo. La realidad del mundo en el que vivimos demuestra lo contrario a la creencia de que haya una paralización
de Satanás y de la maldad. Cada día es peor la maldad. Cada día es terriblemente desastroso y angustiante el mundo de maldad. Y de que ahora es donde estamos bajo el milenio de la Biblia, según creen algunos o muchos, nada más lejos de la realidad. Sin embargo, respetamos esas posturas. Pensemos tan solo en la persecución de cristianos. Hablamos ahora poco de la iglesia perseguida en países difíciles, el trabajo de Puertas Abiertas, etcétera, y de muchas otras organizaciones cristianas evangélicas. Y aún las católicas también trabajan, porque hay que reconocer lo bueno donde se tiene lo bueno, y también de la iglesia ortodoxa, ¿por qué no? En ese sentido, ¿vale? Pensemos entonces en eso, tan solo en la persecución de cristianos, pensemos en las guerras cuando vemos el mundo, pensemos en los refugiados, pensemos cómo se comporta el mundo ahora con el coronavirus, si hay justicia, si los más débiles, los huérfanos, los desvalidos, tienen acceso a, y cómo se atacan las fuentes de trabajo, etcétera. ¿Qué decir de la cantidad de pateras que llegan, no solo a Canarias, sino esto es global? ¿Y qué de la cantidad de desastres que están ocurriendo, incluso las últimas, en Honduras, Nicaragua, Armenia? El mundo entero está patas arriba. ¿Y qué de los genocidios? La importancia, por ejemplo, que todavía tiene la brujería, la hechicería, el espiritismo, el día del Halloween, aun cuando se disfraza de un día de niños. ¿Y qué de la idolatría y de las festividades religiosas? Y eso que la pandemia los ha aplacado. ¿Y qué de las actuales filosofías y de los movimientos inspirados por Satanás? Todo esto es una prueba de la influencia del mundo invisible. Uno de los eventos clave para determinar en qué tiempo se cumplirá el milenio es la primera resurrección. Y podríamos preguntarnos, ¿por qué? La Biblia nos dice que los mártires de la gran tribulación resucitarán antes del milenio. La Biblia también nos dice que la iglesia del Señor será arrebatada. La Biblia nos dice que acerca de los mártires de la gran tribulación, ellos recibirán tronos y colaborarán en el juicio sobre las naciones, como leemos en Apocalipsis 20, versículo 4, y que también nosotros tendremos este delegado de gobierno, porque como piedras vivas seremos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. La resurrección es así entonces llamada la primera resurrección y se distingue de la de los otros muertos. Estos todavía no serán resucitados, sino que más tarde, al cabo de los 1000 años, tendrán que comparecer ante el gran trono blanco. Estarán bajo el poder de la segunda muerte, porque serán juzgados como incrédulos. He ahí la diferencia. Por eso la predicación de la iglesia y el testimonio de la iglesia a este mundo es: todavía estamos en el tiempo de la gracia, la puerta está abierta. Quien considera que el milenio es un mero símbolo de la era de la iglesia, interpreta la primera resurrección como una resurrección espiritual. Y me explico, es decir, el nuevo nacimiento. La primera resurrección, según los estudiosos, y yo así lo creo, no puede ser espiritual. La resurrección espiritual es el nuevo nacimiento de una persona que espiritualmente estaba muerta, así estemos vivos. Yo estaba muerto antes de creer en Cristo, como dice Efesios 2:1. Y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y hemos nacido de nuevo como Nicodemo también, por ejemplo. Sin embargo, los que son decapitados en el tiempo de la gran tribulación por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, ya están regenerados espiritualmente precisamente por ese mismo tema. Por eso es que son muertos. Porque han creído a la palabra de Dios. Han creído al testimonio de los 144,000 sellados. Su resurrección solo puede referirse a una resurrección física. Echemos un vistazo, por ejemplo, a 1 Corintios 15, ya para terminar, sobre el orden y sobre las etapas de la resurrección, donde el apóstol Pablo da fundados argumentos a favor de una futura resurrección. Dice que en la primera etapa resucitó Jesucristo como el primogénito, las primicias. Lo de Lázaro, lo de la niña de tal, fueron revivir.
pero no podían adelantarse a la primera resurrección del primogénito, que es nuestro Señor Jesucristo, porque Lázaro volvió a morir, pero no para perderse en esa muerte. E igualmente todas las resurrecciones que deberían de leerse mejor como toda el revivir de personas por milagros y grandes señales que se estaban cumpliendo. Al decir que Él resucitó como las primicias, lo presenta como el precursor de un enorme movimiento, consecuencia de su victoria sobre el enemigo. Jesucristo vino para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, como dice Hebreos 2:14. Y esto fue confirmado por su resurrección. En la segunda etapa resucitarán los que son de Cristo, es decir, en su venida. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 23. Y aquí la iglesia de Jesús es hecha partícipe de su victoria. Como sabemos en base a Apocalipsis 20 y Daniel 12, todas las resurrecciones de creyentes son parte de la primera resurrección. Es decir, los creyentes del antiguo pacto y los mártires de la futura gran tribulación participarán juntamente con la iglesia de Jesús de la primera resurrección, es decir, un solo paquete, pero en diferentes etapas, hablando de que ese paquete se llama la primera resurrección. La segunda muerte, es decir, la condenación, no tendrá poder sobre los salvos. Entonces el milenio comenzará con la resurrección de los creyentes. Importante este dato. Después de escribir esta primera resurrección, ¿vale? Primera de Corintios 15 dice en el versículo 25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Aquí otra vez la Biblia hace referencia al milenio. Nos muestra el propósito del milenio desde el punto de vista del Padre Celestial. La honra pública de su Hijo aquí en la tierra. Primera de Corintios 15, 24 al 25, nos enseña que la tercera etapa será el fin. Esto lo hemos enseñado de una forma muy didáctica y con profundidad y con detenimiento en los cursos de discipulado en nuestra iglesia, tanto nuestro hermano Elkin como mi persona, ya sea en el discipulado que transforma, ya sea en vida discipular, e incluso también en el curso de formación bíblica de Preparados para Servir, vamos a tener un tiempo donde se va a hablar también de esto, porque la resurrección es importantísima como doctrina y como principio de fe en nuestra vida cristiana. Y en este primera de Corintios 15, 24 al 25 nos enseña que la tercera etapa será el fin. Dice, luego el fin, dice allí, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Cuando intentamos imaginar estos sucesos, entendemos que el fin será el final del milenio, cuando todo esté sujeto al Rey. Jesús es el Rey, Rey de reyes, Señor de señores, porque es Dios, la segunda persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo único que faltará será que Jesucristo entregue el reino a Dios, al Dios y Padre, ¿va? Y que se cumpla el versículo 26, cuando dice allí, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Este será el juicio ante el gran trono blanco, en el que los que rechazaron a Dios serán echados al lago de fuego y de azufre, que es la parte final del capítulo 20, sobre el estudio que estamos llevando de Apocalipsis. El versículo 28, recuerda, Primera de Corintios 15, estamos leyendo este pasaje en la conclusión del día de hoy, concluye esta última etapa diciendo, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Y en el versículo 23, también de Primera de Corintios 15, nos dice que cada uno resucitará en su debido orden. Ahí está hablando. Usa aquí como una figura militar, ¿vale? El apóstol Pablo, mostrando las diferentes resurrecciones como si fueran unidades de tropas en una campaña militar contra la muerte. Golpe por golpe, la muerte será destruida. El primer golpe, que en realidad ya fue decisivo, fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 10. Perdón, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 10, ¿vale? Exactamente es este, ¿vale?
nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz a la vida y la inmortalidad por el Evangelio, dice este pasaje de 2 de Timoteo. Es decir, por su resurrección, la muerte ya ha sido despojada de su poder. El segundo golpe será la resurrección de los creyentes. Ninguno de los santos fallecidos estará bajo el poder de la muerte. Y en un último golpe será destruida la misma muerte. El postre enemigo que será destruido, la muerte. Así lo dice la Biblia, es como un cántico, es precioso. Dios realiza todo de manera que todas las cosas sean sujetas a Él y nosotros podamos estar con Él. Todo lo que hace nuestro Dios es para adorarle y alabarle. Realmente saber bien esto y creerlo de verdad, hermanos. Y estar seguros en su palabra de que esto ocurrirá. Debe hacernos estar llenos de felicidad, de gozo. Debe estimularnos a entregarle todo a nuestro Salvador, pues Él, su palabra y la fe en Él nos ayuda a sufrir con más paciencia y gozo las tribulaciones y los problemas. Pero mayor es el gozo y mayor es la gracia de vivir tomados de su mano y de saber que heredaremos el reino de Dios por creer de verdad en Jesús. Esto cambia todo en nuestras vidas y cambia el panorama, y ese panorama tan sombrío que se nos muestra en lo duro que es la vida. No dependemos de nada que el mundo viva, solo de Jesús, solo lo que nos ofrezca Jesús. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga, Señor. Me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna de otros que esperan, amor que quiere seguir amando, Señor. Me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo, mi trabajo que a otros descansa, tan solo males y mi trabajo, Señor. Me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar.
Tú que has venido a mi vida, que has salvado mi alma perdida. Tan solo quiero entregarte mi vida. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca junto a ti. Buscaré otro mar.